Amigos de Grupo Fórmula, continuamos en esta cobertura especial que estamos realizando desde Buenos Aires, Argentina, en el marco de la reunión de ALTA, esta reunión latinoamericana y del Caribe de líderes de las líneas aéreas. Y estamos con uno de los líderes, con Sergio Ayart, presidente de la Canadero. Sergio, qué gusto, primero, muchas gracias. Y dos, ¿cómo va caminando la industria aérea en nuestro país? ¿Cuáles son las cosas positivas que se ven? Una industria que mueve muchísima gente y que le ha ayudado mucho, por ejemplo, al turismo. Gracias, Jaime, es un placer estar aquí contigo en tu programa. Mira, en México tenemos muy buenas noticias. La industria este año moverá más de 90 millones de pasajeros. En los últimos 4 años estamos creciendo en doble dígito. Es decir, y hacemos una comparación contra 2009, prácticamente estamos duplicando el número de pasajeros y operaciones, ¿no? La industria tiene signos positivos, se ha crecido. Hay 75 líneas aéreas operando en nuestro país. Esto te habla también de una apertura que nos ha permitido a través de los convenios bilaterales, y en particular el convenio bilateral con Estados Unidos que se firmó hace prácticamente en agosto de 2015, y nos ha permitido profundizar todo tipo de alianzas, ¿no? También México tiene una gran noticia: el mercado transborder transfronterizo entre México y Estados Unidos ya es el más grande del mundo. Este año llegaremos a 30 millones de pasajeros, y en todo el mercado internacional, desde y hacia México hacia afuera, serán 45 millones de pasajeros, ¿no? Entonces, también ha habido un crecimiento excepcional en flota. Tenemos las aerolíneas mexicanas 360 aviones, cuando hace 5 años éramos 247, la edad promedio de la flota es 8 años, y seguimos trabajando por dar un mejor servicio. Nos mueve mucho dar un mejor servicio a todos nuestros clientes, y mover 90 millones de pasajeros, pues ya te habla de algo importante, ¿no? Sergio, ¿cómo hace esto todos estos números que nos acabas de decir la industria, con un aeropuerto internacional de la Ciudad de México trabajando en condiciones de saturación desde hace ya algunos años? ¿Cómo caminan? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo vuelan? Mira, hay que recordar que en el mundo hay alrededor de 150 aeropuertos saturados, ¿no? Yo creo que cuando las reglas son claras en la distribución y la asignación de los horarios de despegue y aterrizaje, donde hay todas las prácticas, y se ha estudiado mucho a lo largo de los años en todo el mundo, las prácticas mundiales se aplican, pues yo creo que se puede caminar, ¿no? La conectividad es muy importante para un país. El hub de la Ciudad de México es muy importante, y creo que hemos avanzado mucho en transparentar nuestras reglas, en tener mejores procesos, sobre todo, tanto líneas aéreas como autoridades, y seguir creciendo, ¿no? Yo te puedo decir que solo el 30% o menos del 30% de todo el tráfico aéreo pasa por la Ciudad de México, sobre todo el internacional, y en particular de Estados Unidos, y también aeropuertos como Cancún, Monterrey, Guadalajara, Vallarta, Los Cabos, Tijuana siguen creciendo, ¿no? También es buenas noticias, pues el aeropuerto binacional en Tijuana, que nos da la entrada de Estados Unidos. Yo creo que la industria tenemos una visión clara. Se han logrado muchas cosas en estos últimos años. El convenio bilateral con Estados Unidos, ratificado por el Senado, la decisión del nuevo aeropuerto, que es fundamental para el desarrollo de la aviación en México y para el futuro, y todo lo que estamos haciendo las aeronaves en inversión, en capacitación de nuestro personal y en la generación de empleos. Nuestra industria, con estos números que te doy, tiene una parte social muy importante. Generamos alrededor de 1 millón de empleos directos e indirectos, y si seguimos creciendo, pues el potencial es muy importante, porque son empleos de calidad, mejor pagados, y tienen una función social muy importante, ¿no? Estamos platicando con Sergio Ayart, él es presidente de la Canadero. Sergio, una de las reglas y una de las noticias, informaciones muy sensibles, es lo que tiene que ver con esta nueva ley que se aprobó en el Congreso, una ley que se hizo en teoría con el espíritu de proteger a los consumidores y a los usuarios de las líneas aéreas, pero que ustedes los pone en verdad en un brete muy importante, incluso en riesgos de su viabilidad financiera, porque piensa mucha gente que las aerolíneas son millonarias, pero hay que pagar mucho, y están a los vaivenes económicos internacionales, a los precios internacionales de los combustibles. Y luego esto, a ver, primero, ¿cuál es la visión que tiene la Canadero sobre esto que se aprobó, y qué están haciendo para platicar con las autoridades? Bueno, mira, hemos tenido muchísimas pláticas después de la aprobación de la ley en el Congreso, primero con nuestro regulador, la Dirección General de Aeronáutica Civil.
En México tenemos tratados bilaterales de tráfico aéreo o de aviación con la mayoría de los países, ¿no? Primero, todo el mercado internacional se debe basar en cumplimiento de estos tratados y convenios que México ha firmado. Entonces estamos separando la parte internacional por una parte, ¿no? Y dos, dentro del mercado doméstico, creemos que el derecho de los pasajeros a la información, a saber cuáles son sus derechos y obligaciones era importante. Las líneas aéreas ya publicamos en caso de una demora que sea responsabilidad de la línea aérea, ya tenemos claro cómo vamos a compensar dentro de 0 a 1, de 2 hasta 4 horas. En las 4 horas viene la cancelación. Este artículo ya estaba en la ley y se va a aplicar como venía, ¿no? Ya está totalmente. Nosotros lo que ya hemos platicado con las autoridades es este tema. Primero, estamos conscientes de que hay que dar un mejor servicio y lo hemos dado, pues si no, el mercado no hubiera crecido el doble. Entonces, creo que hoy en día todos los pasajeros y sobre todo de aerolíneas en México ven todo el esfuerzo y la inversión que se ha hecho en la nueva flota. Dos, estamos trabajando de la mano con nuestras autoridades para tener una mejor operación. Y tres, muchas de las demoras y muchas veces el tema de atrasos de vuelos pues tiene que ver en clima, ¿no? En los últimos días por niebla se cerró el aeropuerto de la Ciudad de México y bueno, ahí implementamos una operación nosotros. Hoy en día también trabajamos de la mano, sin ser nuestro regulador, con la Procuraduría Federal del Consumidor, y tenemos publicados en nuestra página web todas las aerolíneas la parte de compensaciones, ¿no? Creo que es un avance importante de esta ley para los derechos de los pasajeros y seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Y mucho de esto es que al final se emitió ya una regulación, una circular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde marca claramente cuál es la aplicación de esta ley, ¿no? Entonces, estamos bien y creemos que si la aplicamos correctamente, pues va a ser benéfico para todos, ¿no? Sergio, ¿les preocupa que el candidato puntero, el próximo año elecciones presidenciales, el candidato puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho reiteradamente que no ve bien la construcción del aeropuerto internacional, del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México? Ha dado opciones como utilizar Santa Lucía, el aeropuerto, la base militar, y seguir operando un aeropuerto que ya está saturado, como ustedes lo han dicho, y como las autoridades internacionales también lo han dicho. ¿Cómo le hace la Canaero? ¿No hay riesgos? ¿Cómo poder defender una obra de infraestructura que a todas luces es necesaria? Bueno, yo creo que en este sentido la Canaero tenemos los números claros. Estábamos hablando de que vamos a llegar a 90 millones de pasajeros. Más de 42 millones de pasajeros ya se mueven en el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y esto es muy importante porque muchas ciudades de México, te hablaría como ciudades como podrían ser Colima o Huatulco, al publicarse en una red de una aerolínea grande, pues están en todo el mundo, ¿no? Y la conectividad es muy importante. Tú mismo me platicabas que hoy en Argentina uno de los grandes temas y las discusiones fue el Aeroparque, que es un aeropuerto doméstico contra Ezeiza, que está en una ciudad como Buenos Aires con poca densidad de tráfico, los problemas que hay de conectividad, que si un vuelo interno tienes que irte por ejemplo, a Europa o a Australia, aquí en el cono sur, pues moverte dentro de la ciudad, una conexión en lugar de que sea en 1 hora y media, que es lo típico y que los índices de competitividad de los aeropuertos se miden por el tiempo mínimo de conexión de los pasajeros, te puede llevar hasta 3-4 horas. Entonces tu tiempo total de viaje será muy largo, ¿no? Por una parte. Por otra, creemos que la infraestructura es un motor importantísimo de la aviación y a su vez la aviación es un motor importantísimo del turismo, ¿no? Yo he hablado mucho con el sector hotelero que nos decía que muchos planes de inversiones de hoteles se ven de acuerdo al crecimiento que vaya teniendo, en particular el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y tenemos muchos ejemplos que la construcción de este aeropuerto no solo es vital para las líneas aéreas, sino para todo el país. Como país necesitamos un aeropuerto grande que pueda competir y distribuir y conectar a millones de pasajeros dentro de México. Si no, te voy a poner el ejemplo. ¿Qué preferimos? Que un pasajero que puede ir déjame ponerte a
a una ruta León, Guanajuato, al aeropuerto del Bajío. ¿Qué preferimos? ¿Que venga vía Houston, porque hay la posibilidad, que vuele París-Houston, Houston-Bajío, o que venga París-México, Bajío, ¿no? Porque al final de cuentas los clientes, las empresas, el turismo se mueve pues por las mejoras que hay en la conectividad, ¿no? Nosotros consideramos que están los números, que la infraestructura es uno de los 4 pilares del desarrollo de la aviación, y sí quiero decir que la aviación, como te dije antes, tenemos ya generados 1 millón de empleos de calidad, y si podemos llegar al promedio mundial de average que tienen los países que más o menos mueven un pasajero per cápita, de 90 millones nos podríamos ir a 125 millones de pasajeros, con los 4 pilares: 1, crecimiento económico; 2, una regulación inteligente como lo marca la IATA; 3, servicios de facilitación a los pasajeros, que ahí te viene toda la conectividad, que tú pases aduanas, migraciones de una manera segura pero muy eficiente; y por último, infraestructura, ¿no? Yo creo que México tiene una posición geográfica privilegiada, y podemos ser la puerta logística entre el norte y el sur de nuestro continente, en particular toda la parte de Latinoamérica, Centroamérica, que conecta hacia la costa oeste de Estados Unidos. Pues no hay mejor puerta que México, y hoy tenemos el ejemplo de Panamá, cómo se han desarrollado, porque su aerolínea ha trabajado conjuntamente con el aeropuerto y las autoridades. Vemos una gran oportunidad, creo que tenemos todos los datos, los números y una visión de largo plazo de que esta industria necesita ese aeropuerto, y que generará miles de empleos y generará un México mejor para cualquiera que sea el candidato y para cualquiera que sea el presidente. Este es un proyecto de país, es un proyecto institucional y es un proyecto de industria, además donde convergen muchísimas más industrias, que es la industria del turismo, por un lado, también la industria de carga, todo lo que se puede mover de mercancías, que hoy está muy de moda toda la discusión del NAFTA, pero si tienes un aeropuerto inteligente que te da la oportunidad también de tener procesos en el manejo y conectividad de carga, pues haríamos un país muchísimo más competitivo, y lo que se trata es de tener esta competitividad, y tú lo estás viendo hoy en el cono sur de nuestro continente, como hay ya grandes conglomerados de aerolíneas como es LATAM, que pudo unir aerolíneas de varios países, de Perú, de Chile, de Ecuador, de Argentina y de Brasil, siendo una aerolínea enorme, Avianca también, y pues creo que México, siendo un país el segundo más grande de América Latina, pues tiene que tener la mejor infraestructura y el mejor desarrollo de nuestra industria para generar mejores empleos, mayor inversión y un mejor desarrollo para muchos mexicanos, ¿no? Sergio, por último, esta semana va a pasar algo importante, pasó algo importante en la Canaero al interior de su organigrama. ¿Qué fue lo que sucedió el miércoles pasado que se reunieron? El miércoles, mira, tenemos 2 grandes noticias. Uno, se unió como director general Rodrigo Pérez Alonso, y en nuestra junta plenaria firmamos una alianza estratégica con Airline for America, es decir, las aerolíneas de la Cámara del Aerotransporte de Estados Unidos, que se llama A4A. Esto es bien importante para nosotros porque nos permite acceder a muchísima información que están haciendo las aerolíneas y la industria en Estados Unidos en términos de seguridad de vuelo, en términos de mejores prácticas aeroportuarias, y estar a la vanguardia. Esto nos va a permitir que la aviación de México siga haciendo los estudios de referenciación con el líder del mundo y tener un acceso y una plática directa de cuáles son los procesos y las mejores prácticas que se están implementando en Estados Unidos para poderlas aplicar en México. Yo creo que es un gran avance. Esta alianza le va a permitir a la Canaero tener una visión de futuro y estar realmente con la información de primera mano de cuáles son las cuáles son las mejores prácticas de la aviación líder en el mundo. Cabe recordar que en Estados Unidos casi se transportan tres pasajeros por cápita, es decir, un mercado de 900 millones de pasajeros, con grandes megas aerolíneas con más de 1,000 aviones, con más de 7,000 vuelos diarios y con una regulación muy orientada a impulsar la industria, a generar más empleos y que la vez que la gente se vuele más, viaje más
y generen pues sí solo una economía y contribuyan más al Producto Interno Bruto, que hoy en México es casi el 3%, y lo pudiéramos duplicar en 10 años fácilmente si se dan todas estas condiciones, principalmente, como ya mencioné, y tú lo tocaste muy bien, la infraestructura es fundamental, y no solo porque en las líneas aéreas hay dos grandes partes, tierra y aire. La parte terrena, o sea, la infraestructura que se está construyendo en el aeropuerto también ya lleva la parte de aire que es muy importante para la navegación aérea, para las aproximaciones y para la seguridad. Pues Sergio, qué gusto, un privilegio poder platicar contigo y estamos en contacto. Gracias, y realmente el mensaje de la Canaero es que todos los 65, 70 miembros que somos de la Canaero, porque es una cámara que no solo están las aerolíneas nacionales, las aerolíneas internacionales, aerolíneas cargueras, prestadores de servicio, empresas de tecnología de la información que nos dan este beneficio, pues todos estamos muy conscientes de que nuestra razón de ser es dar el mejor servicio a nuestros clientes, ¿no? Es Sergio Ayar, el presidente de la Canaero, aquí en Grupo Fórmula.